Bienvenidos a Noctaris. Si esta es tu primera vez aquí, te sugiero que apagues las luces, te acomodes y quizás te abrigues un poco, porque lo que vas a escuchar hoy te va a calar hasta los huesos. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, sabes que aquí nos gusta ir al fondo de las cosas, desentrañando lo que pocos se atreven a mirar. Hoy, vamos a hablar de un sonido. No cualquier sonido, no. Hablamos de una frecuencia, un zumbido tan profundo y persistente que, para miles de personas alrededor del mundo, se ha convertido en una tortura silenciosa, un martillo constante en el cerebro que nadie más parece escuchar. Imagina que cada noche, al intentar conciliar el sueño, o incluso durante el día, mientras intentas llevar una vida normal, una vibración de baja frecuencia te persigue. No es el tráfico, no es el frigorífico, no es tu imaginación. Es real, es constante, y te está volviendo loco. Piénsalo un momento. ¿Cómo vivirías si tu propia casa, tu santuario, se convirtiera en una cámara de resonancia para un sonido que desafía toda explicación, que los científicos no pueden registrar y que la mayoría de tus seres queridos niega rotundamente? Este no es un cuento de fantasmas, aunque lo parezca. Esto es el zumbido global, una de las anomalías acústicas más enigmáticas de la era moderna, un fenómeno que ha atormentado a personas en continentes enteros durante décadas y que sigue siendo, hasta el día de hoy, un completo misterio sin resolver. Lo que viene a continuación te va a dejar pensando en cada pequeño sonido que te rodea. ¿Qué tal si no estamos solos con nuestros oídos? Para entender la magnitud de este enigma, tenemos que retroceder en el tiempo y viajar a un lugar específico en Estados Unidos que se convirtió en sinónimo de este tormento, Taos, Nuevo México. Fue a principios de los años 90 cuando el de Taos comenzó a acaparar titulares, pero los residentes reportaban el sonido mucho antes, a finales de los 80. Imagina la escena, en un tranquilo pueblo desértico, conocido por su arte y su serenidad, cientos de personas empezaron a quejarse de un zumbido bajo, profundo, voz constante que algunos describían como el ralentí de un motor diésel a lo lejos, o el sonido de una lavadora en el ciclo de centrifugado, pero constante, implacable. El Dr. Joe Mullins, un ingeniero acústico de renombre de la Universidad de Nuevo México, fue uno de los primeros en investigar. Él y su equipo realizaron mediciones exhaustivas con equipos de alta sensibilidad entre 1993 y 1997. Instalaron micrófonos por todo el pueblo, intentaron aislar fuentes industriales, geológicas, incluso biológicas. Pero, ¿sabes qué encontraron? Nada. Las grabaciones no revelaban la presencia del sonido en las frecuencias reportadas por los oyentes. ¿Te imaginas la frustración? Se calculó que entre el 2% y el 4% de la población de Taos, aproximadamente 2.500 personas, escuchaban este Para ellos, era una realidad palpable, una intrusión que les robaba el sueño, les causaba dolores de cabeza, náuseas y una ansiedad insoportable. Pero para el resto, y para los instrumentos, era como si no existiera. Aquí es donde la historia se pone realmente escalofriante, porque si la ciencia no puede detectarlo, ¿es real? ¿O es algo que opera en un nivel más allá de nuestra comprensión actual? Lo que hace que el zumbido global sea tan perturbador no es solo su inexplicabilidad en un solo lugar, sino su aparición recurrente y simultánea en puntos geográficos increíblemente dispares. Piénsalo un momento. ¿Cómo podría un sonido local manifestarse en diferentes continentes con descripciones tan similares? Mucho antes del de Taos, ya existían informes. En la década de 1970, en Bristol, Inglaterra, el Bristol Hum fue documentado con una intensidad alarmante. Los residentes de Clifton, Knowle y otros barrios reportaban un zumbido constante, una vibración que a menudo se sentía más que se oía. Los periódicos locales, como el Bristol Evening Post, estaban inundados de cartas y llamadas de ciudadanos desesperados. Un caso notable es el de la señora Gladys Dean, quien afirmó que el zumbido era tan intenso que las ventanas de su casa en Bedminster vibraban visiblemente. Luego, saltamos al otro lado del Atlántico, a Kokomo, Indiana, en la década de 2010.
Los residentes de esta ciudad industrial comenzaron a experimentar el mismo calvario, un sonido persistente que algunos comparaban con un tren de mercancías lejano. Expertos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y la Agencia de Protección Ambiental, EPA, investigaron, pero al igual que en Taos, no se encontró una fuente clara. ¿Es una coincidencia? ¿O estamos ante un fenómeno que no respeta fronteras, que se propaga como una enfermedad silenciosa, afectando a aquellos elegidos para percibirlo? Aquí es donde la ansiedad realmente comienza a crecer, porque si no es local, entonces, ¿qué tan global es? ¿Y quién podría ser el siguiente en unirse al coro de los atormentados? Ante la creciente ola de quejas y la incapacidad de la ciencia local para ofrecer respuestas, los expertos se lanzaron a la caza de la fuente del zumbido. Se desplegaron equipos de investigación en Taos, Bristol, Kokomo y muchos otros puntos candentes. Geólogos buscaron actividad sísmica inusual, ingenieros acústicos emplearon los micrófonos más sensibles y agencias ambientales investigaron posibles fuentes industriales. El Dr. David Damen, un geofísico de la Universidad de Oklahoma y un investigador clave del Taos Home, propuso la hipótesis de que el sonido podría ser de origen geológico, quizás relacionado con microseísmos o incluso la resonancia de la propia Tierra. Otros sugirieron fuentes industriales como gasoductos de alta presión, líneas eléctricas, bombas de agua subterránea o incluso complejos militares secretos. Por ejemplo, en Windsor, Canadá, un similar fue atribuido provisionalmente a una acería al otro lado del río en Detroit, Michigan, aunque la evidencia nunca fue completamente concluyente. Pero, aquí es donde el misterio se profundiza, en la gran mayoría de los casos, a pesar de los esfuerzos intensivos, no se encontraba una fuente común y verificable para todos los oyentes. Los instrumentos solían permanecer en silencio, mientras los oídos humanos seguían sufriendo. Los afectados eran a menudo ridiculizados, diagnosticados con acúfenos o problemas psicológicos, lo que solo aumentaba su desesperación. Imagínate ser el único en tu familia, en tu vecindario, en tu círculo de amigos, que escucha un tormento constante. ¿No te sentirías aislado, incomprendido, al borde de la locura? La ciencia, con todas sus herramientas y conocimientos, parecía impotente, y esa impotencia abrió la puerta a especulaciones mucho más inquietantes. Pero, ¿qué significa realmente vivir con el zumbido global? No es solo una molestia. Para miles de personas, se ha convertido en una pesadilla viviente que desgarra su salud mental y física. Los testimonios son desgarradores, y es aquí donde este misterio pasa de ser una curiosidad científica a una tragedia humana. La señora Kathy K. de Bristol, por ejemplo, reportó que el le causaba dolores de cabeza pulsantes y una sensación de presión en los oídos. No podía dormir, y la falta de descanso la llevó a una fatiga crónica y una irritabilidad constante. O pensemos en los residentes de Kokomo, como la señora Julie Jones, quien describió el sonido como un bajo muy bajo y constante que se sentía en los huesos. Ella y su esposo se vieron obligados a dormir en su sótano insonorizado en un intento desesperado por encontrar algo de paz. Muchos oyentes informan de síntomas como insomnio severo, ansiedad, depresión, náuseas, mareos y, en casos extremos, incluso pensamientos suicidas. Piénsalo, la imposibilidad de escapar, la constante intrusión, el sentimiento de ser ignorado o, peor aún, de ser considerado un enfermo mental por una condición que es tan real para ti como el latido de tu propio corazón. Es un aislamiento profundo, una tortura invisible. Algunos han tenido que mudarse a zonas rurales o usar complejos sistemas de insonorización, gastando fortunas en un intento vano de encontrar silencio. Aquí es donde nos damos cuenta de que el no es solo un enigma auditivo, es un asalto a la calidad de vida, un recordatorio constante de lo poco que sabemos sobre el mundo que nos rodea, y de lo vulnerables que podemos ser ante lo inexplicable. Y cuando la ciencia se queda sin respuestas, y la gente sufre en silencio, es natural que surjan teorías más, digamos, conspirativas. ¿Verdad? Aquí es donde la historia del zumbido global se adentra en territorios realmente oscuros. Si no es industrial, si no es geológico, y si no es un simple acúfeno,
¿qué demonios podría ser? Una de las teorías recurrentes apunta a proyectos militares secretos. ¿Te imaginas? Se habla de sistemas de comunicación submarina de baja frecuencia, de experimentos de guerra psicológica o incluso de armas sónicas. El infame Proyecto HAARP, un programa de investigación ionosférica en Alaska, es a menudo citado como un posible culpable debido a su capacidad para manipular la ionosfera con ondas de radio de alta potencia, lo que teóricamente podría generar vibraciones perceptibles. Y si este zumbido fuera un efecto secundario no deseado, o quizás incluso intencionado, de alguna tecnología que opera en el borde de nuestra comprensión. Otros han planteado la posibilidad de que el hum no sea de origen terrestre en absoluto. Podría ser una forma de comunicación extraterrestre, una señal que estamos interceptando pero no podemos descifrar. O incluso, la resonancia de la propia Tierra, un corazón planetario que está cambiando su ritmo y que solo unos pocos pueden percibir. Lo que sí sabemos es que la falta de transparencia de los gobiernos y las instituciones, la incapacidad de dar una respuesta clara a miles de ciudadanos sufrientes, solo alimenta estas teorías. ¿Te hace pensar, no? ¿Están ocultándonos algo? ¿O es que el universo esconde misterios tan profundos que simplemente no estamos equipados para comprenderlos? Aquí es donde la duda se asienta, y la idea de que somos meros peones en un juego mucho más grande se vuelve inquietantemente plausible. No pienses que el zumbido global es un fenómeno del pasado, algo que se quedó en los 90 o en el siglo XX. Ni mucho menos. Este enigma sigue vivo y coleando, y parece estar extendiéndose y evolucionando. En los últimos años, ha habido un resurgimiento de informes en lugares inesperados. Desde la isla de Vancouver en Canadá, donde residentes de Crafton y Chemainus han reportado un persistente desde 2018, hasta las costas de Auckland, Nueva Zelanda, donde el Auckland Hum ha atormentado a personas con un sonido que comparan con un generador diésel. Lo que es aún más perturbador es que algunos testimonios recientes sugieren que el zumbido podría estar cambiando de características. Algunos oyentes reportan ahora no solo una vibración constante, sino pulsaciones o incluso un cambio en la frecuencia y la intensidad. ¿Te imaginas que la pesadilla se volviera aún más impredecible? Que su naturaleza se adaptara, escapando a cualquier posible patrón que la ciencia pudiera intentar identificar. En 2021, un estudio de la Universidad de California en San Diego, liderado por el Dr. Michael Buckingham, sugirió que el podría estar relacionado con la resonancia de las olas del océano golpeando las plataformas continentales, un fenómeno conocido como microseísmos. Sin embargo, esta teoría, aunque fascinante, no explica por qué solo una fracción de la población lo escucha, ni por qué se reporta en zonas interiores sin acceso directo al océano. Lo que sí es innegable es que el zumbido global no es un problema resuelto, es un misterio que se expande, un eco de lo desconocido que se niega a ser silenciado. Y eso, mis amigos, es lo que lo hace tan profundamente inquietante. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Estamos al borde de un descubrimiento o simplemente condenados a vivir con esta inexplicable banda sonora de lo desconocido? Y así llegamos al final de este viaje por el zumbido global, un misterio que, a pesar de décadas de informes, investigaciones y sufrimiento humano, sigue siendo tan elusivo como el aire que respiramos. Hemos recorrido desde los primeros susurros en Taos hasta su eco mundial, desde las frustraciones científicas hasta las teorías más oscuras y las vidas destrozadas. ¿Qué es este sonido omnipresente pero invisible? ¿Es un fenómeno geológico, el pulso oculto de nuestro planeta? ¿Es una resonancia industrial inadvertida, el subproducto de nuestra propia tecnología? ¿O, y esto es lo que te mantendrá despierto, es algo mucho más complejo, quizás una forma de comunicación que no entendemos, o incluso una interferencia de fuerzas que operan más allá de nuestra percepción? La verdad es que, hasta el día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva. Y quizás eso sea lo más aterrador de todo, la idea de que hay una fuerza persistente e indetectable que nos rodea, afectando a miles, pero permaneciendo completamente fuera del alcance de nuestra comprensión. Aquellos que lo escuchan viven en un mundo diferente, un mundo donde el silencio es un lujo inalcanzable.
¿Y nosotros, los que no lo oímos, estamos realmente a salvo? ¿O es solo cuestión de tiempo antes de que esa inexplicable frecuencia se sintonice con nuestros propios oídos? El zumbido global nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad misma y la fragilidad de nuestra percepción. Y eso ha sido todo por hoy en Noctaris. Si este caso del zumbido global te ha dejado con más preguntas que respuestas, o si incluso tú has experimentado algo similar, déjame tu teoría o tu historia en los comentarios, me encanta leer cada una de ellas. Dale like si quieres más dossiers que te hagan cuestionar tu realidad, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana para que no te pierdas ni un solo misterio de los que desenterramos. Nos vemos en el próximo dossier, y hasta entonces, presta atención a los sonidos a tu alrededor. Nunca sabes lo que podrías empezar a escuchar.